que han tenido un buen día. Resumiendo, el día de ayer terminamos toda la parte sustantiva del proceso sucesorio. Hablamos de quiénes eran llamados a suceder, hablamos del orden de suceder, hablamos sobre los tipos de formas de suceder, que era por representación y de forma directa o por transmisión. Hablamos también de las formas de iniciar el proceso judicial, extrajudicial, y que también está el proceso sucesorio intestado y testamentario y el mixto. Más o menos ahí se resume. Hoy vamos a hablar propiamente ya del trámite. Para ello necesitan su Código Procesal Civil y Mercantil y su ley de herencia, legados, la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. La licenciada probablemente se va a incorporar en unos minutos y ya seguirá después ya con el tema. Muy bien, ¿cuál es el fin o el objeto del proceso sucesorio? Este ya lo habíamos visto. El proceso sucesorio en esencia es lograr determinar el fallecimiento del causante o su muerte presunta, de los bienes relictos, las deudas que gravan la herencia, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia. Recordando que los bienes relictos son todos los bienes y la masa hereditaria es ya después de que se han pagado las obligaciones o se ha cumplido con todo el pasivo que se tenía en el proceso. Este artículo ya lo habíamos leído. El artículo 453 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el proceso sucesorio se puede llevar de manera extrajudicial, que es ante el notario, o de manera judicial ante juez competente, y que en cualquier momento del proceso se puede hacer el cambio de extrajudicial a judicial o de judicial a extrajudicial. Solo encontramos normado en los artículos 453 y 454 del Código Procesal Civil y Mercantil. Continuando, también establece que en cualquier momento el expediente judicial podrá radicarse ante notario para seguir el trámite extrajudicial. La radicación del proceso puede promover, o quienes pueden iniciar, promover, solicitar que se inicie el proceso sucesorio, pueden ser los que tengan interés en la herencia, como el cónyuge supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. En esencia es, si lo queremos hacer más general, es toda aquella persona que tenga interés, pero tiene que tener un interés legítimo. Yo, por ejemplo, no puedo ir y radicar el proceso sucesorio de Álvaro Azú, por ejemplo. No tengo ningún interés de por qué y no tengo ninguna relación para poder ir y solicitar el proceso sucesorio. Para el proceso sucesorio, los documentos, como con el memorial de radicación, se acompañarán el certificado de defunción para hacer constatar que la persona ha fallecido o de la declaratoria de muerte presunta si ha sido declarada como muerte presunta. Los documentos justificativos del parentesco y el testamento, si lo hubiere, si fuera el caso testamentario. Es decir, que junto con la petición, si supónganse ustedes van a iniciar un proceso sucesorio intestado, deben de adjuntar el DPI de la persona del fallecido, la certificación de defunción, el DPI de ustedes, necesitan el certificado de nacimiento de la persona y de ustedes, necesitan también adjuntar la constancia de matrimonio, si estaba el certificado de matrimonio, si estaba casado o no, la negativa de capitulaciones matrimoniales, si se otorgaron o no se otorgaron, y todos los documentos para acreditar los bienes que él tenga, si es proceso sucesorio intestado. Ese paquete de documentos son los que ustedes tienen que revisar detenidamente, que cada uno concuerde en los nombres del causante con los documentos que se van a acreditar. ¿Para qué? Para que no tengan ninguna dificultad y al final la Procuraduría General de la Nación, al hacer la revisión, no vayan a rechazarlo o hacerle alguna anotación porque alguno de los documentos no concuerda con lo que se está estableciendo. Informe de registro de la propiedad se pide a los dos registros. El notario pedirá el informe al registro respectivo
sobre si existen o no testamento o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. Esto es para descartar que no exista dentro del proceso sucesorio intestado un testamento y que estemos seguros de que no existe testamento. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Dudas hasta dónde voy? No le... No, Lick, vamos bien, gracias. Muy bien, continuemos entonces. Para eso hay que hacer una publicación. ¿Por qué? ¿Qué sucede si el notario se muere? ¿Cómo así, Virgilio? Sí, hable, Virgilio. Sí, yo me refiero a que si el proceso está siendo llevado en una notaría y el notario pues fallece, en ese caso, si él llevaba el proceso, hay que... Hay que hacer un cambio de notario, si va a seguirse llevando en forma notarial, o se pasa ante un juez si quiero llevarlo a la forma judicial. Así existe el cambio de notario entonces. Sí, está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Inclusive uno de los libros de los autores que por lo general consultamos tiene ahí cómo se tramita hacer un cambio de notario. Pero sí se puede hacer cambio de notario. Creo que es con un aviso en la Corte Suprema de Justicia. Sí, porque al final ya no lo puede llevar la misma persona. Ah, gracias. Sí, pero sí se puede llevar. Imagínense que fuera que nadie lo, que no, que solo el notario que lo empezó lo puede llevar, no sería una gran dificultad. Bueno, continuemos, pues. Estos edictos tienen la característica que hay que publicarlos 3 veces en un término de 15 días. O sea, no es que hayan 3 edictos, sino el mismo edicto se publica una vez, 2 veces y 3 veces en un plazo de 15 días en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. ¿Qué debe de contener este edicto? Los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma del proceso que se radica, si es testamentario, intestado, si es notarial o si es judicial o extrajudicial, lugar, día y hora para celebrar la junta de herederos ante el juez competente o el notario que se está llevando. Estas publicaciones no se pueden interrumpir, ya que si no, no se cumple con el plazo de los 15 días y que sean consecutivas. Es decir, publiqué una vez, espero un par de días, publico otra vez, espero unos días y publico una tercera vez para que al final la suma de los días cumplan 15. Se le da intervención a la Procuraduría General de la Nación, ya que se considera parte del proceso sucesorio hasta que haya declaración de herederos. Es decir, que cuando yo voy a dar intervención a la Procuraduría General de la Nación, es hasta que yo tenga el inventario, y ya que yo tengo el inventario, entonces ahí se hace la declaración de herederos y ya puede, en ese caso, se manda el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría General de la Nación pueda dar su dictamen y con ello ya poder dar el auto final. Se representarán a los herederos ausentes mientras no presenten o acrediten su representación legítima, a los menores o incapaces que no tengan representante y al Estado y a las universidades en caso de herencia vacante. En el artículo 458 está la sucesión radicada en el extranjero. Este hay que relacionarlo con el artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 105 del Código de Derecho Internacional Privado. Y en este lo que establece es que para que surta efecto un proceso sucesorio radicado en el extranjero, es decir, lo iniciaron fuera del país, sobre bienes que están aquí en Guatemala, el tribunal competente de esta república, a solicitud de parte interesada, mandará a publicar edictos convocando a quienes pudiera perjudicar y se da también 3 veces. Hechas estas publicaciones y cubiertos los impuestos y los demás requisitos, se mandará a hacer las inscripciones respectivas y dar posesión de los bienes a quien corresponda. Si hay una oposición en ese trámite, se va por medio de juicio ordinario. Entonces, ¿se recuerdan que les dije que cuando vean derecho internacional privado, ahí van a ver todo el proceso sucesorio en el extranjero? Para Guatemala, si una persona extranjera quiere radicar un proceso sucesorio de bienes que están aquí en Guatemala, lo puede hacer en su propio país. Manda ese proceso que ya ha iniciado
y se debe de hacer la publicación de edictos para que alguien, si es perjudicado, pueda oponerse, y si hay oposición, se va por juicio ordinario. En el artículo 478 tenemos la presentación, y es que al promover un intestado, el denunciante justificará el interés en que proceda por cualquier medio de prueba. Porque yo soy su hijo, certificado de nacimiento mío, para que vean que sí es mi papá. Que porque yo soy un acreedor, el documento con el que yo acredito que realmente tienen una deuda conmigo. Y si fuera el Estado, documento donde hago constar que efectivamente es un bien que está vacante. Para el caso, las 479, 80, 81, solo se los voy a dejar como ahí anotaditos para que ustedes puedan marcarlos, porque ese es el proceso sucesorio intestado ante juez. Entonces, en lo que ustedes ahí hacen la lectura, el juez tendrá por radical la sucesión y mandará citar a los interesados. Durante la celebración de la Junta, los presuntos herederos expresarán su aceptación y si no hubiera acuerdo sobre la forma de administrar la herencia, podrá el juez nombrar un administrador. Aquí es donde entra la figura administrador, al que designe la mayoría o bien un tercero de su propia elección. El presunto heredero que no concurra a la Junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Si existe alguna oposición o controversia, se llevará por medio de la vía del juicio ordinario. Se hace la declaratoria de herederos en vista de los atestados del registro civil, es decir, todos esos documentos que ustedes agregan son los atestados que presentan los interesados y el juez hará la declaración de herederos. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero. Esa es la frase que tienen que agregar ustedes tanto en el testamento como en sea proceso sucesorio, intestado o testamentario. Cuando hacen la declaratoria de herederos, ahí ustedes siempre tienen que agregar ese enunciado, que la declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Esa linita o esa frase que está en dos linitas, esa la tienen que anotar siempre. Supónganse que si les piden a ustedes, escriba cuáles son los puntos importantes del acta de declaratoria de herederos, ustedes ahí tienen que decir, bueno, se debe establecer quiénes son los herederos, con qué se representa cada heredero y que la declaración se hace sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Plazo para pronunciarse, supónganse que yo era heredero y tenía un derecho, tengo 10 años a partir de que se haga la declaratoria de herederos para que yo pueda venir y presentarme y decir que yo también tenía derecho en ese proceso sucesorio. Entonces, cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha declaratoria. ¿Y qué pasa si yo llego y ya repartieron los bienes? Lo que va a suceder es que de los bienes que estén en existencia o en poder de los que ya repartieron, debiera hacerse una proporción para mi persona. O si ya los vendieron, del dinero que ellos obtuvieron, debiera hacerse una proporción para entregarme lo que a mí me correspondía. Pónganse que eran 2 hijos y yo era el tercero y no me había enterado. Entonces, en ese caso, al ser yo el tercer hijo, un tercio de lo que de la herencia que a mí me correspondía, me debiera de dar cada uno de mis 2 hermanos lo que corresponda para sumar el 1/3 que a mí me correspondía y ellos reducir a 1/3 que es lo que les correspondería. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Muy bien. Procedencia a la sucesión vacante. ¿Cuándo vamos a decir que hay una sucesión vacante? Cuando existe testamento, existiendo testamento y no concurriendo a heredar el causante personas que se hallen dentro del grado legal, se declarará vacante su sucesión, procediendo siempre en forma judicial. La vacante no se puede llevar notarial. Esa sí es judicial. Pregunta de examen. ¿En qué forma se puede llevar una sucesión vacante? De manera judicial, extrajudicial, por juicio ordinario, por ejemplo. Más que fueran las 3 respuestas. Entonces va a decir usted, bueno, juicio ordinario no, porque el juicio ordinario es para la oposición. Notarial no, porque es la vacante. Entonces solo me quedo con la manera judicial. Los edictos se dispondrá una publicación de 3 veces durante 30 días. Vean que aquí se cambia en el portal electrónico de Centroamérica. Entonces, para decir que un bien estaba vacante, hay que hacer una publicación 3 veces, pero ahora debe de sumar el plazo 30 días. Aquí sí hay muchos plazos que hay que prestarle atención. ¿Dudas antes de que ya pase a las 3 etapas del proceso sucesorio? Sí, Ronald. ¿Podría volver a repetir en cuanto habló de que, por ejemplo, si ya se había repartido la herencia y aparece un
por decirlo así, un pariente o un heredero. No escuché muy bien, Lick, ¿podría repetir toda esa Supongamos parte? supongamos que una persona tiene 90,000 quetzales ya en masa hereditaria. Eso quiere decir que ya pagamos todas las deudas que correspondían y nos quedaron 90,000. Y 2 hijos son los únicos que se presentan, porque yo andaba en el extranjero. Pues a cada uno le dieron 45,000 quetzales. Y ellos hicieron con el dinero lo que quisieron. Y resulta que yo en el 8º año aparezco y me entero que mi papá había fallecido. Entonces yo voy y pregunto, miren, ¿y qué pasó con los bienes? Ah, es que eso ya los repartimos, pero como no estuviste, entonces chinchilete. Ya no tenés derecho porque por eso hicimos la publicación de edictos y por eso se hizo todo el proceso y a nosotros el notario nos dijo que ya no podías gozar de esto. Entonces yo ya puedo acudir, eso ya se puede llevar ante un proceso judicial. Acudo para solicitar ante un juez que sea declarado mi derecho a recibir la parte que me correspondía. Declarándome con lugar mi derecho, entonces, ¿qué va a pasar? De los 45,000 que cada uno recibió, me tienen que dar 7,500. 7,500 mi hermano A y 7,500 mi hermano B para que sumen, no sé, eran 90,000, cada uno me tiene que dar 15,000. De los 45,000 que recibió cada uno, me deben de dar 15,000 para que yo reciba 30,000 y ellos al final queden 30,000 mi hermano 1, 30,000 mi hermano 2 y 30,000 yo, que es lo que nos hubiese correspondido si yo hubiese estado presente. ¿Aclaro con eso su duda, Ronald? Sí, Lick, ahora me surgió otra duda. En cuanto, o no sé si existirá un plazo en el sentido de que, por ejemplo, si yo me fui para el extranjero 10 años y mis dos hermanos tuvieron o fueron partícipes de la repartición de herencia hace 2 años, o sea, no hay un plazo para pelear, por decirlo así, o cómo. Los 10 años. Si usted regresa en el año 10 un día, ya no puede pelear la repartición que ellos ya hicieron. Ah, ok, muchas gracias, Lick. O sea, que usted cuando regresar de su viaje, lo primero que puede ver, que averigua es qué pasó con su familia. Dice que falleció su papá, entonces ya pasa al segundo plano. ¿Y qué hicieron con los bienes que mi papá dejó? Ah, es que esos ya se repartieron. Si no había testamento, puede pelearlo. Pero ¿qué pasa si hay testamento y en el testamento le dicen que usted no tenía derecho a nada? No puede pelear nada porque pues, es testamentario. ¿Y qué pasa si se lo gastaron? Pues esa ya no es parte de la responsabilidad suya, sino es de ellos, de recuperar el dinero que se gastaron y que no les pertenecía. Realmente lo ideal sería que ellos hubiesen dejado apartado lo que le correspondía a Ronald a plazo fijo durante 10 años. Y cuando ya Ronald aparezca, decir, bueno, Ronald ya no apareció después de los 10 años, entonces nos repartimos lo que habíamos guardado en plazo fijo entre los que ya habíamos estado en la primera parte del proceso sucesorio. Esa podría ser una salida más precautoria, que es repartir las cosas sin pensar en que puede aparecer un tercer interesado y que lo hacen ya, digamos que con un hecho pensado. Con eso aclaro la duda que me escribieron acá, ¿cierto? Gracias, Lick. Sí, con eso aclaro la duda de Aide. Bueno, primera pregunta de examen. Bueno, ya les he dicho varias, pero esta es clara, que no puede fallar, así como la de los 3 documentos, ¿se recuerdan? ¿Cuáles eran los primeros 3 documentos? Con uno basta. Acta de requerimiento, primera resolución, notificación. Vale. Ahora es otra pregunta similar. ¿Cuáles son las etapas? Oigan, pues, porque las formas de suceder, testamentaria, intestada, mixta. Las formas de poder, vamos a ver cuál era el otro. Las formas de suceder es esa. Las formas de poder, las formas de repartir los bienes, por decirles algo así, tiene un nombre ahí cuando lo vimos. Por ahorita vamos a decir las formas de poder repartir los bienes. Puede ser de forma directa o por cabezas, de forma por representación o estirpe y por transmisión. Son otra pregunta que puede sonar igual. Pero si les preguntan cuáles son las etapas del proceso sucesorio, son 3. Piensen ustedes. Primero va conmigo, notarial. Luego lo tengo que llevar al Ministerio de Finanzas Públicas, administrativo. Y por último lo debo registrar. Registrar. Vuelvo otra vez a dar la misma analogía. Primero empieza conmigo notario. A esa etapa se le llama notarial.
Cuando termina mi etapa notarial, se lo debo entregar al Ministerio de Finanzas Públicas, etapa administrativa. Y ya que terminé con el Ministerio de Finanzas Públicas, lo debo de llevar a registrar, etapa registral. Así es como pueden recordarse de las 3 etapas. Ahora vamos con la primera etapa, la etapa notarial. Esa es la que abarca desde la radicación, es decir, cuando yo llego y pido que inicie el proceso sucesorio, hasta la autorización del auto resolviendo en forma razonada y reconociendo como herederos legales a quien corresponde. Es decir, el auto de declaratoria de herederos. Cuando yo termino con el auto, ahí termina el proceso notarial. Para ese entonces yo ya tuve que haber hecho una serie de pasos que vamos a ver. Este proceso es largo, pero cada paso tiene una razón de ser. Entonces lo que tienen que encontrar ustedes es la lógica de por qué se hace ese paso previo a cada uno. Entonces, antes de la autodeclaratoria de herederos está la Procuraduría General de la Nación. Entonces, cuando se está con la Procuraduría General de la Nación, ellos hacen la revisión de todo el expediente hasta donde se lleva y ellos dan un dictamen. Puede ser favorable, puede ser que pidan una rectificación o puede decir que está algo mal hecho y hay que corregirlo. Ya que se tiene, o puede ser que esté favorable, pero no están de acuerdo, entonces se puede presentar una oposición. Ya que se tiene finalizado el de la Procuraduría General de la Nación, entonces se hace el auto que finaliza el proceso notarial. En el auto se va a rastrear todo lo que se hizo previamente. ¿Cuáles son los documentos principales que deben de redactar? Empezamos con el acta notarial de erradicación. Ojo, porque aquí tiene un nombre particular. Es el acta de requerimiento, pero se le denomina acta notarial de erradicación. Acta notarial de junta de herederos, que es cuando junto a todos los herederos y digo quiénes son los posibles herederos. Aquí es donde las personas aceptan o no aceptan la herencia. El acta notarial de inventario, en esta es donde nosotros vamos a hacer constar cuál es el activo, el pasivo que hay de los bienes para hacer al final un cierre y decir, mire, de los 200,000 que su papá dejó, le van a quedar 10,000 quetzales. Solo eso le quedó porque su papá debía mucho. Bueno, ni modo, eso es lo que me va a quedar. Y el cuarto, el auto declaratorio de herederos, que ese va a ser después de que la Procuraduría General de la Nación haya intervenido. Repito entonces, acta notarial de erradicación, que es el acta de requerimiento, acta notarial de junta de herederos, aquí es donde decimos quiénes son los que pueden heredar, aceptan o no. Acta notarial de inventario, aquí digo qué tiene y qué debe, y en el auto declaratorio de herederos, aquí lo que voy a decir es cómo el proceso finaliza y quiénes al final quedaron como herederos, ya con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación. ¿Dudas? ¿Hasta dónde voy? ¿Hasta dónde voy? Sí, Sharon. Licenciada, entonces serían esos los 4 pasos, o digámoslo así, los primeros 3 pasos, como en los demás procedimientos. No, esos no son los pasos, porque inclusive mire cómo está descrito ahí en la presentación. ¿Cuáles son los principales documentos que se redactan? No son los 4 pasos que se van a hacer. O sea, son Porque cada actas que uno, van ahí. Ajá. No, disculpe, licenciado. perdón. Esos son 4 documentos que van dentro del proceso notarial y que son importantísimos para la redacción. Entre documento y documento hay otros pasos, que son los que vamos a ver más adelante. Ya entendí. Gracias, licenciado. ¿Sí? Pero buena su pregunta, porque probablemente muchos iban a pensar que eran pasos. Sí, gracias, licenciado. Ahora sí ya comprendí. Disculpe. Muy bien. Exactamente así como dice aquí su compañera, esos son los documentos, es decir, que son los principales a llevar, ¿verdad, licenciado? Es correcto, Jaime. Jaime escribe muy bien. Dígame, María José. Licenciado, no lo había escuchado bien, solo para confirmar, el acta notarial de erradicación es la misma que la de requerimiento, ¿verdad? Sí, pero aquí tiene nombre particular. Ojo, porque si en el examen les preguntan, indique cuál es el primer documento que elabora un notario en un proceso sucesorio intestado. Acta de requerimiento, acta notarial de erradicación, acta notarial de junta de herederos, acta notarial de inventario. Si ustedes subrayan acta notarial de requerimiento,
estaría mala, porque esta tiene nombre específico. ¿Es un acta notarial de requerimiento? Sí, pero tiene un nombre específico. Por eso estaría mal, aunque diga usted, pero es que mire, la primera acta siempre se denomina acta notarial de requerimiento. Sí, tiene razón, pero esta tiene un nombre particular. Ojo ahí, pues, para que no les van a echar bola ahí en sus preguntas de examen. Bueno, sigamos. Pues. Miren ustedes, este proceso, la verdad es que me parece a mí súper interesante y es uno de los que más preguntan en los privados. Este proceso sucesorio, la primera parte lo preguntan en civil y esta es la parte que les van a preguntar a ustedes en notariado. O sea, ya pasamos a la parte civil, falta la parte testamentaria, pero esa la van a ver el otro semestre. ¿Qué podemos prestar atención a la intervención de la Procuraduría General de la Nación? Primero, es obligatoria, o sea que es un paso obligatorio. Segundo, es que se pronuncia sobre quiénes son las personas llamadas a heredar. Por ejemplo, digamos que yo llamé a Abner, lo tengo en mi acta de declaración de herederos, tengo a Abner Daniel Jack como heredero, heredero legal, pero resulta que la persona no tenía nada que ver con Abner, ni siquiera él es acreedor, nada, pero simplemente supónganse que por equivocación Abner le compró los derechos a Ronald y yo pongo a Abner como heredero y no a Ronald, porque yo asumo que como Ronald ya vendió sus derechos, entonces Abner es el heredero. Eso es lo que va a realizar la Procuraduría General de la Nación, que quien se dice ser heredero cumple con los requisitos que la ley establece para ser denominado heredero, que ya los vimos, que no tenga una causa de indignidad, que sean parientes siempre el más cercano y cosas como esto. Se pronuncia sobre el derecho gananciales si el cónyuge supérstite ha declarado que no va a recibir gananciales, pero entonces que la proporción que le corresponde sea adecuada y que, o si va a pedir gananciales, que los gananciales sean siempre mayor a la proporción que recibiría si él decidiera quedarse con la herencia. Si las observaciones no son compartidas, se remite ante juez para que resuelva y firme la resolución, se devuelve al notario. Es decir, que en este proceso, este es como el proceso de rectificación de áreas. ¿Se recuerdan que les dije? Si hay una oposición, pero esta es una oposición a lo que establece la Procuraduría General de la Nación, entonces lo que va a suceder es que ya que termina el proceso de ese incidente, digámoslo así, lo que va a suceder es que se le vuelve al notario con la resolución definitiva y sigue el proceso. Puede ser que dictamine el juez que la Procuraduría General de la Nación no tiene razón y que Abner sí debiera ser declarado heredero, o puede ser que declare con favor, rectifique lo que la Procuraduría General de la Nación rectifique, no, porque eso es otra función, que, eh, dictamine de igual forma como dictaminó la Procuraduría General de la Nación, y entonces el proceso debe de seguir, ya no podemos hacer ningún otro proceso. ¿Dudas con la intervención de la Procuraduría General de la Nación? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, sigamos pues. Ahora, este proceso es bonito. ¿Qué incidentes pueden pasar? Cosas que no son comunes y que puede ser que en el expediente que les compartió la licenciada estén o no estén. Uno es que puede ser que se dé una identificación de persona, una identificación de tercero, haya un cambio de nombre, haya un derecho a representación, un derecho de gananciales, una renuncia de herencia o que haya una compraventa o donación de derechos hereditarios. Esos son 2, 4, 6, son 7 incidentes que pueden pasar o no pasar en el proceso sucesorio. Esos no están dentro de los pasos generales que vamos a ver, pero puede ser que aparezcan en el proceso cuando ustedes hagan la radicación de un proceso sucesorio, tanto testamentario o intestado, puede ser que aparezcan alguna de estas cosas. En el testamentario, algunas cosas. Entonces, veamos algunas situaciones particulares de cada uno. Para el caso de la identificación de persona o identificación de terceros, sabemos que procede. ¿Cuándo? ¿Cuándo procede? Con uno que lo diga suficiente. Se ve Esa era la pregunta. identificado con otros nombres distintos Distintos a y de forma. al que él tenía y de forma Y de legal.
No, de forma legal, no. ¿Y de forma? De forma pública. Pública. Ok. Pública. 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 Siempre no olviden todas las palabras claves, aunque no, si se dan cuenta, no le corregí el orden de cómo empezó. Ella solo dijo, es alguien que utiliza el nombre de manera distinta. Y ya solo agregamos las partes importantes de forma pública y distinto a cómo aparece inscrito. Con que lo digan en esos términos, se las van a poner buenas en su privado. Entonces, procede si hubiera sido identificado con otros nombres distintos. Se debe hacer constar dicha circunstancia al momento de erradicar el proceso sucesorio. Es decir, que cuando ustedes van, supónganse que ustedes van a llevar el proceso sucesorio de sus padres y resulta que sus papás usaban nombres distintos. Entonces usted dice, mire, fíjese, señor notario, que mi papá usaba su certificado de nacimiento tiene un nombre, pero fíjese que el DPI tiene una diferencia con su nombre y entonces nosotros nunca hicimos una identificación de persona. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, entonces, ¿sabe qué? Vamos a empezar con la identificación de tercero. Usted hace la solicitud y hacen el trámite de identificación de tercero. Efectivamente, eso va a salir más caro, pero hace la identificación de tercero y listo. Pero hay que hacérselo saber al notario. ¿Para qué? Porque si el notario no tiene esos elementos, ¿cómo va él darse cuenta de que hay variantes del nombre? Luego, al solicitar informe de los registros, se debe hacer referencia a los nombres que constan en la identificación de persona o identificación de tercero. Es decir, que cuando yo vaya a pedir un registro de Dana Michelle Valle Castellanos, entonces yo tengo que anotar en el registro que quien se identifica como Dana Valle Castellanos, como Michelle Valle Castellanos, como Dana Michelle Valle, como Dana Michelle Castellanos, como Michelle Valle, y todas las variantes que tenga, las debo de hacer ver cuando haga mi solicitud. Sí, Evelyn. Lick, buenas noches. Entonces, siendo así, pues yo creo que en la actualidad, pues la mayoría utilizamos los nombres de forma abreviada, un nombre, un apellido, o dos nombres, un apellido. Entonces, prácticamente todo proceso sucesorio intestado debería llevar este tema de la identificación de tercero. Es que por lo general es cuando hay documentos que varían. Casi siempre tiene que ver porque usted quiere hacer un proceso donde la persona tiene variación en documentos oficiales. Ahí puede ser donde más lo necesite. Por lo general, o sea, que usted se haga llamar Evelyn Pazán ante todos nosotros y así se presenta. Muy buenas tardes, saluda a Evelyn Pazán aquí al pendiente de todo. Pero usted, todos sus documentos realmente dice Evelyn Gabriela Pazán López, su inscripción de la universidad, sus títulos y todo lo demás. Ahí puede ser que no sea tan necesario, sino cuando hay algún documento que pueda variar o resulta que definitivamente a usted, porque digamos que usted necesita testigos, pero los testigos no la conocían como Evelyn Gabriela Pazán López, sino solo como Yuri Pazán, por ejemplo. Todo el mundo le dijera Yuri donde usted vivía. Entonces ahí hay que hacer la identificación, porque para que los testigos digan que usted es la misma persona, ellos tienen primero que hacer se tiene que constatar que ellos a usted la conocían como Yuri Pazán. ¿Para qué? Para que cuando ellos den fe de lo que se está llevando como testigos, entonces usted pueda decir, es que Evelyn Gabriela Pazán López también era Yuri Pazán. Ahí entraría la situación. ¿Queda clara ahí la idea? Sí, gracias. Muy bien. ¿Cómo acreditamos esta identificación de persona o identificación de tercero? Certificado de partida de nacimiento o copia legalizada del testimonio de la escritura pública de identificación de persona. Identificación de tercero y cambio de nombre, no mucho siempre se deben de hacer constar, pero decía uno de los autores que como no generan vínculo, por eso es que no es como tan indispensable. Pero igual un cambio de nombre siempre lo razonan con los certificados correspondientes de acuerdo a cada trámite. Y con esto finalizamos el primer incidente. ¿Dudas del primer incidente? Antes de que prosiga. ¿Ninguna? Sigamos pues. Segundo incidente. Sí, Jamie. Buenas noches, licenciado. Perdone la pregunta. Si la persona se hizo cambio de nombre en el extranjero y acá también tiene otros documentos, igual se tiene que hacer identificación, ¿verdad? Pero es que si usted se cambió el nombre en el extranjero, debe de hacer el registro aquí en Guatemala, porque si no, aquí sigue llamándose igual. Ah, ok. Sí, esa era mi duda. Entonces usted tendría que registrar un cambio de nombre.
¿Perdón? Ah, gracias, licenciado. Perdón, ya no la oí porque le interrumpí. La próxima vez voy a esperar. Pero sí, tendría que registrar ese cambio de nombre. Si no, pues hace la identificación de tercero. Dice que esa persona que se llamaba ya así, también aquí se llama así y hace una identificación de tercero de persona. Derecho a representación. Para que haya derecho a representación debe de cumplirse 3 cosas. Muerte del heredero antes que el causante, es decir, hijo que es enterrado por padre. Debe ser descendiente en línea recta o colateral, es decir, que debe de cumplir hasta el 4º grado y está entre los grados de consanguinidad que establece la ley. Es decir, que llega hasta el 4º grado y debe ser descendiente en línea recta o colateral, o sea, hacia abajo. Puede ser un sobrino, puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser un bisnieto y sucesiones como esas. Entonces, el derecho a representación ya lo estudiamos ayer, entonces lo único que hay que recordar son esos 3 supuestos que deben de cumplirse, porque solo la muerte del heredero antes de que su causante no va a ser el único elemento que les van a pedir para determinar si existe o no existe una representación. ¿Dudas con la representación? ¿Dudas con la representación? No, Lick, estamos bien, gracias. Vale. Vamos ahora con el derecho de gananciales. Bajo el régimen del matrimonio de comunidad de gananciales, eso es lo primero que tienen que ver. ¿Bajo qué régimen de matrimonio tiene que estar? Bajo el de comunidad de gananciales. Es que lo hicimos bajo el régimen de separación absoluta, no procede gananciales. Es que lo hicimos sobre, ¿cuál es el otro? Separación absoluta, de gananciales y, ay, no me acuerdo el otro. O un mixto, tampoco procedería, porque tiene que ser específicamente en comunidad de gananciales. Este es derechos personalísimos, o sea, solo lo puede pedir el cónyuge supérstite, hombre o mujer. Por eso no dice la ley no establece la mujer, sino dice cónyuge supérstite. ¿Por qué? Porque es quien subsiste, hombre o mujer. Solo se declara sobre bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Es decir, es que fíjese que las 3 casas que yo quiero aplicar derecho de gananciales, pero las 3 casas las compró él antes de que nos casáramos. No, eso no procede. ¿Y compró alguna casa durante el matrimonio? No, como ya tenía sus 3 casitas, ya no compró nada. Entonces, no procede. Ahí no hay derecho de gananciales. Mejor se va por la otra parte. La adquisición debe ser onerosa y no gratuita. Por ejemplo, él recibió una herencia. No puede. Recibió una donación gratuita. No puede entrar en derecho de gananciales. Eso entra a la más, todo entra a los bienes relictos. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Dudas hasta dónde voy? Sigamos, pues. No, Que no hayan licenciado. otorgado capitulaciones matrimoniales. Debe de hacer constar, por eso piden la negativa de otorgamiento de capitulaciones matrimoniales. Debe de contar con dictamen favorable a la Procuraduría General de la Nación. Es decir, que para que se le entregue a la señora la mitad de las 2 casas, una casa por derecho de gananciales, es porque la Procuraduría General de la Nación dictamina que es correcto ese procedimiento. Puede solicitarse al radicar el proceso o en la Junta de Herederos. Hasta ahí puede hacerlo. Después de la Junta de Herederos ya no. ¿Por qué? Porque en la Junta de Herederos es donde ella dice, no, señor notario, yo no quiero mi derecho a gananciales, renuncio a él y quiero que nos repartamos porque yo quiero mucho a mis hijos, entonces yo quiero que repartamos todos los bienes dentro de 11 que somos nosotros. O puede decir, no, no, yo no me voy a quedar a la deriva. Mejor yo prefiero mis derechos gananciales y ahí que mis hijos, lo que sobre ahí, que mire cómo lo reparten entre ellos 10. Debe hacerse constar en el acta de inventario. Eso también es importante porque en el acta de inventario se va a hacer constar que no hay derecho de gananciales o que si hay el derecho de gananciales, a qué bienes le corresponde el derecho de gananciales. Con esto cierro el derecho de gananciales. ¿Dudas? Clave para el derecho de gananciales es que en este derecho de gananciales, ¿cómo se reparten los bienes cuando se diluye el matrimonio, cuando hay comunidad de gananciales? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? La mitad.
Fundamento legal. Ay. Fundamento legal. Fundamento legal. Sí, Yadira. ¿Podría repetir la pregunta, Lick? Perdone. ¿Cuánto le corresponde a cada uno de los esposos cuando se diluye el matrimonio y se tiene comunidad de gananciales? Aquí Ricardo tiene la mano levantada. Díganos, Ricardo. No sé si es la respuesta correcta, pero si el derecho de gananciales fuera, por ejemplo, menor que la cuota hereditaria, en ausencia de gananciales, pues tendría derecho a que se complete un monto equivalente, ¿verdad? A dicha cuota. Licenciado, el fundamento legal es el artículo 124. ¿Qué establece el artículo 124? El artículo 124 establece, mediante el régimen de comunidad de gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él por título gratuito o con valor de uno y otros, pero harán suyos por mitad al Ahí está. disolverse el matrimonio conyugal. Muy bien, Otto. Anoten ese fundamento legal, artículo 124. Esa es la razón de por qué la persona solo debe de adquirir, o como mínimo debe de adquirir el 50%. Ahora aquí viene la clave. Si son ella y un hijo, pero resulta que una casa está por gananciales y él tiene 2 casas más, entonces, ¿qué le conviene más? ¿Pedir derechos gananciales o mejor irse a la repartición de los bienes? Repartición de bienes, Lick. Porque le va a corresponder una casa y media, mientras que por gananciales le va a corresponder solo media casa. Entonces, la clave del éxito cuando ustedes hagan esto es ver cuáles son los bienes que se producen después del matrimonio. O sea, desde que se casa hasta que fallece, y de esos hacer el porcentaje que van a representar, digamos que sin quitar acreedores, el porcentaje que va a representar de los bienes. Le quitan ustedes todas las obligaciones y hacen otra vez el cálculo. Si aún así, quitando las obligaciones, la masa hereditaria le queda a ella mejor repartirlo entre los herederos y ella convertirse como una heredera más, por decirlo así, aunque no ese es el término, pero digamos una heredera más, porque sobrepasa el 50% de los gananciales, ustedes le sugieren, mire, yo le recomiendo que no pida derechos gananciales, renuncia a él porque usted va a recibir el 70% de lo que representa toda la herencia, mientras que de gananciales solo va a recibir el 30%. Le conviene más. Ahora, ¿qué pasa si los gananciales no llegan? Que era lo que decía ahí el compañero, se busca la manera para que siempre representen la mitad, pero de los bienes que corresponden a los gananciales, porque los que no pertenecen a gananciales no los puede repartir como que fueran gananciales. Daniel. Sí, disculpe, Lick. Entonces entiendo que este sería un derecho al cual la esposa podría renunciar, el cónyuge podría renunciar en un momento dado. Es opcional, entonces. ¿Qué le conviene más? Es opcional y tiene un término, se llama, estos son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pido derechos gananciales, ya no entro en la repartición de la masa hereditaria. Y si yo no pido derechos gananciales, entro entonces a la repartición de la masa hereditaria. Si elijo uno, el otro automáticamente queda descartado. Eso quiere decir que sea mutuamente excluyente. Pregunta de examen. Disculpe, y en el caso que ella renuncia a la parte esta de su derecho de gananciales, ¿eso no puede ser objeto de impugnación por parte de alguno de los otros herederos? Aduciendo de que ella tendría que irse por la parte de gananciales. No, porque no es obligatorio, es un derecho. Y como es un derecho, usted decide si lo quiere o no. Gracias. No es mandatorio, sino es optativo. Y sí, aquí respondiendo a la pregunta que hace Jaime, solo puede escoger
uno de los dos caminos. Y si por eso es que ustedes se recuerdan cuáles son las funciones notariales. ¿Alguien que recuerde cuáles son las funciones notariales? Bueno, notariado 1, ahí se recuerda. Una de las funciones notariales es dar forma jurídica a las peticiones de los requirentes. Pero eso lo hacemos en el proceso. Y uno es dar asesoría. Y entonces, esa es la función asesora del notario, donde usted va a asesorar a todos y va a decir, mire, si ella pide gananciales, ella va a llevarse más de la mitad va a llevarse la mitad de la herencia, más de la mitad de los bienes relictos, porque ella no está afecta a la parte no entran los gananciales como masa hereditaria, sino como entran los gananciales sobre los bienes relictos, mientras que la herencia entra sobre la base hereditaria. Por eso es que es importante hacer bien ese cálculo. Entonces, le dice usted, mire, señora, usted quiere o no quiere, estos beneficios tiene, pero esto puede llegar, si usted, pues, al final desea que se extraiga los derechos gananciales, pues así se aplica. ¿Qué pasa si están divorciados? Ya no tiene derecho a nada. No tiene derecho a nada. ¿Qué pasa si no es en comunidad de gananciales? No puede hacer nada. Sí, pero ¿cómo se le llama a esa modalidad cuando no se declaran? Es un subsidiario. Subsidiariamente, todos los que no declaran ninguna forma de régimen en el matrimonio es por comunidad de gananciales. Cristian. Buenas noches, una consulta. O sea que en el derecho de gananciales, básicamente solo se transfieren los bienes. Y ya en un proceso sucesorio, ahí ya se liquida, digamos que la casa tenga, no sé, un valor de 500, menos las obligaciones de la persona que falleció, digamos 200, le quedan solo 300. Es así, ¿verdad? Ok. Sí. Supóngase que ella tiene 100, él tiene 100,000 quetzales y todos esos son con derecho a gananciales para ella. Entonces, de los 100,000 quetzales, a ella le quedan 50,000. Eso se pone como parte de una obligación. Por eso es que se tiene que determinar si ella lo quiere o no lo quiere, porque eso va a depender si se mete como una obligación o se quita de las obligaciones que se tienen. Lo mete como obligación, quedan 50,000, de los 50,000 deben 20,000, de los 30,000 se reparten 15,000 cada hijo si fueran 2 hijos. Resulta que los 100,000 no son de derechos gananciales, solo hay 20,000 de derechos gananciales, ella solo va a recibir 10,000. Pero si termina y la masa hereditaria queda en 50,000, ella va a recibir, por ejemplo, 15,000. Le conviene mejor no recibir derechos gananciales porque va a ganar 5,000 más. Okay. ¿Queda ahí más clara la idea? Sí, correcto. Gracias, Eric. Bueno, pues, con gusto. Ya veo que dije, esto es bonito. Este tema es bonito, ustedes. Vamos ahora con siguiente incidente. Renuncia a la herencia. La renuncia a la herencia debe ser expresa, se hace en escritura pública y puede ser simple, que yo simplemente digo, renuncié y todos los herederos van a acrecentar su herencia o a favor de persona determinada. Si se considera donación cuando se hace a favor de persona determinada y entonces está afecta al impuesto al valor agregado, porque ese trámite de yo decir que a Ricardo le dejo mi parte de la herencia, lo hago en calidad de donación y por eso está afecto al IVA. Pero cuando yo le estoy entregando mi parte, pero cuando Ricardo va a recibir el bien por herencia, o sea, yo le estoy entregando mi parte, pero no estoy entregando los bienes, estoy entregando, digámoslo por decir así, el derecho. Entonces, ahí, cuando él ya va a recibir esos bienes que yo renuncié, le toca pagar impuesto de herencia, legados y donaciones. Y lo que argumentaban, y hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad, es que son dos hechos generadores distintos. No es un mismo hecho generador, por eso no hay doble tributación, porque uno es por el proceso de donación, con lo que se representa el que yo diga que no quiero mi herencia, sino se la dejo a Ricardo, yo estoy donándole a él esa parte, pero cuando el proceso sucesorio termina, Ricardo va a recibir bienes en calidad de heredero. Son dos figuras distintas. En una yo soy el donante y Ricardo el donatario, y en la otra Ricardo es un heredero. ¿Queda claro por qué está afecto al impuesto al valor agregado y afecto al impuesto de herencia, legados y donaciones? ¿Lo puede repetir, licenciado? ¿Qué parte? Sobre la diferencia.
La diferencia en esencia está, si yo no digo a quién se lo dejo, como no hay nadie responsable, sino yo solo dije yo ya no quiero, todos acrecentan la herencia. Yo no se lo dejé a nadie particular. Si yo digo que se lo dejo a Amelia, que yo ya no quiero mi herencia, un tercio que me correspondía se lo voy a dejar a Amelia, que ella goce de ese un tercio que me correspondía. En ese caso, el proceso de que yo le haya dejado a Amelia ese un tercio que me correspondería a mí, se vuelve donación. Afecto, impuesto al valor agregado. Termina el proceso sucesorio y cuando hacen la repartición, a Amelia le van a dar 2/3 de la herencia y a mi otro hermano le van a dar 1/3 de la herencia. Amelia debe de pagar sobre los 2/3 de la herencia que está recibiendo impuesto de herencia, legados y donaciones. ¿Queda ahí clara la idea? Evelyn. Entonces, solo una persona es el que quien estaría pagando ambos impuestos. Sí, al que yo le dejé la herencia. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Sigamos, pues. Sí, Karen. Licenciado, quiere decir que al momento de yo ceder ese derecho es únicamente a otra persona que también es heredera o puede ser alguien que no es heredera. Pues mientras que sea persona particular, pero ojo, pues, aquí viene la clave. Si es un testamento y el testador se lo dejó a usted, que solo puede rechazarlo, no lo puede dejar, no se lo puede dar a nadie más. ¿Por qué? Porque es un acto de última voluntad que pidió la persona. Y si es sucesorio, usted solo se lo puede dejar a quién. ¿Qué le dice su lógica? Poner el proceso sucesorio intestado a los Ajá, si mismos, fuera sucesorio intestado, ¿a quién se lo puede dejar? a los mismos interesados o legales. Si no me lo podría dejar a mí, por ejemplo, que no tengo nada que ver, porque entonces usted tiene que terminar mejor el proceso y me lo regala ya que se lo hayan dado. Me lo da en calidad de donación cuando hayan terminado. Venga, al final es la lógica, ¿no? Karen debiera de pagar el bien, el impuesto de herencia, porque ella va a recibir la herencia. Y luego dice, bueno, como yo no quería esto, pero ya se lo había dado, ya le había hecho a Josué que se lo iba a regalar, ahora se lo da en calidad de donación. Ven cómo de todos modos se van a pagar, se va a pagar esos dos impuestos. Si lo hago en el proceso o lo hago después, siempre pagan haciendo afecto esos dos impuestos. ¿Por qué? Porque la lógica dice que alguien tiene que recibir la herencia y luego alguien va a donar, o alguien va a donar primero y luego recibe la herencia. Entonces siempre afecta, el impuesto va a afectar en dos, ahí se generan dos hechos generadores. Para la redundancia. Compraventa de bienes hereditarios. Este ya lo estudiamos también, entonces solo se incluyen bienes inmuebles, solo si es un bien inmueble se hace en escritura pública y se tomará como la aceptación de la herencia. Yo te voy a vender el derecho, mi derecho hereditario y es posible que haya una casa ahí. No te estoy dando la casa, te estoy dando el derecho sobre que puedan recibir las casas que hay. Entonces ahí se hace en escritura pública y con eso automáticamente yo ya acepté la herencia. Aunque mi papá fallezca en 20 años, yo ahí ya tengo aceptada la herencia. Se debe realizar antes de la autodeclaratoria de herederos, eso sí, yo no puedo vender los derechos si no es hasta antes de la autodeclaratoria de herederos. Cuando ya está en la fase administrativa, no puedo vender. Eso afecta al impuesto de timbres fiscales y se puede pagar el impuesto cuando se genera la escritura o también se puede pagar, si fuera, por ejemplo, antes del auto de herederos, en ese proceso de sucesorio yo decido mejor venderlos porque no quiero saber nada de la herencia, entonces vendo los derechos, entonces yo puedo esperarme y cuando hace la liquidación fiscal aparece que hay una venta de derechos. Entonces el mismo DICABI, la dirección de DICABI de bienes inmuebles, va a ser la encargada de determinar cuál es el monto del impuesto que deben de pagarse por esa enajenación o compraventa de derechos hereditarios. ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, sigamos pues. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes ya al momento de proceder a hacer el proceso sucesorio? Lo primero es que ustedes van a requerir al registro de la propiedad
para determinar si existe, o sea, van a ustedes decir, mire, estoy, señor del registro de la propiedad, estoy llevando el proceso sucesorio de Juanito Pérez y por lo cual solicito me pueda indicar si existe en sus archivos algún testamento o donación por causa de muerte registrado. No hay ningún archivo. Muy bien. Eso quiere decir que se vuelve intestado. Este se hace por medio de un formulario y en el segundo registro se debe ir a hacer en físico. Para poder solicitarlo hay que adjuntar, se debe acreditar el fallecimiento del causante acompañando copia de la certificación del acta de defunción. Entonces van ustedes con el registro, el segundo registro de la propiedad allá que Quetzaltenango, llevan ustedes en un foldercito, mira, aquí está mi petición, aquí está la fotocopia del DPI para que quede bien agregado y aquí está la copia de la certificación del acta de defunción. Lo tramitan y les extienden a ustedes el certificado donde diga que si hay testamento, entonces ustedes cambian ya y dicen, esto no se puede llevar de manera intestada porque hay testamento. O puede ser que esté mixto, el testamento, piden el testamento, leen el testamento y ya se van a dar cuenta que no están todos los bienes. Entonces dice usted, esto se va mixto. O puede ser que estén repartidos todos los bienes. Entonces dice usted, esto es testamentario y se va por la vía que corresponde. Luego, ahí terminado. Así. Ahora sí, ¿cuáles son los pasos de la etapa notarial? Aquí sí, prestamos atención, pues. Acta notarial de requerimiento que se llama acta de radicación del proceso sucesorio. Primera resolución y notificación de la primera resolución. Ya que tenemos la primera notificación, cuando ya se ha notificado, hacemos los avisos correspondientes al registro de procesos sucesorios y al registro de la propiedad. Recuérdense, son dos registros. ¿Cuál es el objetivo de estos avisos? Preguntar si hay un testamento o una donación por causa de muerte. ¿Para qué? Porque si hay una donación por causa de muerte, no hay nada que repartir, si él ya los dejó repartir. O si hay un testamento, pues hay un documento donde ya está un acto de última voluntad. Ya que tengo rastreado que no existen documentos como tal, ahora lo que voy a hacer es solicitar es un avalúo fiscal por un valuador autorizado. Este avalúo, ¿qué es lo que busca hacer? Que tengamos los precios actuales de todos los derechos que la persona tiene para poder hacer constatar si las obligaciones se van a cubrir o no se van a cubrir. Repito otra vez, hacemos el acta de erradicación del proceso sucesorio, que es el acta notarial de requerimiento. Tenemos nuestra primera resolución y notificamos. Ya que notificamos, usen su lógica, pues, necesito saber si hay un testamento o no. ¿Dónde se van los testamentos? Al registro de procesos sucesorios y al registro de la propiedad. En estos dos registros compruebo si hay o no hay testamentos. Ya que no vi que hay testamentos, me voy a preguntar cuáles son los valores actuales de todos sus bienes. Para eso voy a hacer un avalúo fiscal. Ya que tengo los avalúos fiscales y ya tengo que no hay testamento en ninguno de los dos registros, ni en el registro del proceso sucesorio, hago la publicación para llamar a todos los interesados. En ese momento yo lo que estoy haciendo es publico el proceso y hago saber a toda la población de Guatemala y del mundo que hay un proceso sucesorio iniciado intestado y que todo aquel que se considere con derecho se debe hacer presente en la oficina profesional día y hora que ustedes van a solicitar. Ya que usted convoca a todos, ahí están todos, usted ya le puso cafecito y galletitas a todos y su sanguchito como que fuera velorio, y entonces dice usted, muy bien, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, necesito que cada quien por favor acredite la razón de por qué está aquí, fíjese que yo soy acreedor, aquí está la constancia del contrato que me quedó debiendo dinero, fíjese que yo soy hijo, aquí está, yo soy el hijo adoptivo, aquí está la constancia, yo soy la esposa o el esposo, aquí está la constancia, y entonces hace un acta notarial de junta de herederos. Ahí donde va a hacer constar es quiénes llegaron, cómo se acreditaron y si tienen el derecho o no tienen el derecho a ser herederos, porque puede ser que alguno sea indigno, puede ser que alguno renuncie a la herencia y situaciones como esas. Ya que estamos en ese proceso donde ya todos se tomaron su cafecito y sus sanguchitos se los han comido, entonces viene usted y dice, bueno, aquí tengo yo el expediente completo de todos los documentos donde están los bienes que él tenía, porque era alguien que tenía muchos bienes. ¿Qué voy a hacer ahora? Redacto un acta notarial de inventario donde voy a describir todo lo que él posee con los documentos con los que lo acredita y voy a escribir todas las responsabilidades que él tiene. Y luego hago un cruce y digo, bueno, el activo menos el pasivo me da igual a cero. No les va a quedar nada, señores. Solo van a pagar para que su papá no quede con deudas. Y listo. O miren, les va a quedar de los 2 millones que él tenía, les quedan 10,000 quetzales
para las 80 personas que vinieron aquí a representar y que todos tienen derecho. Este se debe hacer bajo juramento con copia de atestados. Copia de atestados quiere decir que voy a adjuntar testimonio de la casa 1, testimonio de la casa 2, testimonio de la casa 3. Aquí viene lo que me preguntaba ayer, no recuerdo, creo que era nuestro compañero que me escribió, Virgilio, creo que era el que me preguntaba ayer esta pregunta. Entonces aquí es donde yo, con el avalúo, sé cuánto vale cada cosa. Y con los documentos acreditativos de los que yo tengo, hago constar qué bienes son los que tenía él, para que nos resulte alguien decía, no, mira, es que ese bien, esa casa no era de él. Yo no sé por qué dice que es de él. Si mira, aquí está mi escritura pública. Ese es el objetivo de esto. Ya que tengo el acta notarial donde ya dije qué es lo que él tenía y qué era la responsabilidad que él tenía, aquí es donde, por eso es que la esposa, aquí es donde entra el juego de la esposa y dice, o del esposo, cónyuge supérstite, y dice, bueno, ¿qué me conviene? Usted, notario, le dice, mire, pues ya hice los números. Si usted se entra a la masa hereditaria, gana 70,000 quetzales. Si usted pide su derecho a gananciales, gana 20,000. Usted me dice cuál de los dos quiere quedarse. No, mire, yo voy a renunciar al derecho a gananciales, acta de notarial de inventario, y existe cónyuge supérstite, pero renuncia a su derecho a gananciales. O existe cónyuge supérstite y opta por derecho a gananciales. Y esos derechos gananciales se descuenta de la masa de los bienes relictos y queda la masa hereditaria. Ya que tenemos esto, entonces pasamos a la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, donde él va a chequear desde el acta notarial de requerimiento hasta esta acta notarial de inventario. Si todo concuerda, ellos van a examinar si sí procede ciertas cosas. Supóngase que se nos olvidó por despiste. La señora, ya que habíamos mandado el expediente, me dice, fíjese que se me olvidó decirle que mi esposo todavía tenemos un hijo pequeño, pero se me pasó agregarle ese. Y como él no es grande, yo lo dejaba siempre donde mi hermana y nunca lo llevé a ninguna de estas reuniones. Entonces resulta que me lo va a rechazar la Procuraduría General de la Nación porque tenía que haber contado el derecho de alimentos que tiene este niño y hay que quitarlo del inventario. Entonces yo ya me adelanto y entonces hago otra vez mi modificación al acta notarial, o no puedo hacer la acta, donde hago constar que existía derecho a alimentos que no había sido incluido y que lo voy a incluir. Mando otra vez el expediente, ya que me va a regresar rechazado, lo mando otra vez. La Procuraduría General de la Nación me da el visto bueno y en ese momento elaboro mi autodeclaratoria de herederos, que es un auto razonado, donde yo voy a tener los antecedentes, fundamentos de ley, el por lo tanto, y concluyo que se da por finalizado el proceso sucesorio intestado notarial y que se va a llevar el proceso para la fase de pago de impuestos. ¿Dudas? ¿Verdad que qué bonito se oye como historia? A mí me gustó. Sí, Eric. Licenciado, solo una consulta, pero no sé si va de acuerdo a esto. ¿Qué pasa si se hacen todos los avisos para ver si hay testamento o alguna modificación a la hora de ya proceder sobre un intestado? Y al notario se le olvidó registrar el testamento de su última voluntad del que murió. ¿Qué pasa en ese entonces? Porque usted demanda al notario. Porque para mí carece de veracidad de Exacto. testamento. Yo no puedo ir a decir que quiera interrumpir el intestado. Exacto. Yo no puedo venir y decir, ay, miren, acaban de publicar que hay un proceso sucesorio intestado y yo aquí tengo el testamento. Solo que lo haya hecho ayer, ¿verdad? Entonces, pero aún así, ya no se pudo registrar. Y recuérdense que cuando nace la vida jurídica al final, es el objetivo de que ustedes... qué bueno, Karen. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que usted haga el registro? Que nazca la vida, o sea, nació la vida jurídica, pero para que se haga público hace ese registro. Por eso es que hace el registro de los testamentos. Si el notario no hizo eso, ese es un fallo total, un fallo grande. Por eso es que hay sanción, inclusive si por ejemplo, cuando vean, eso es del derecho del derecho sucesorio testamentario, pero ¿qué pasa si el testamento lo hace y se lo queda la persona? Porque hay un tipo de testamento que se puede hacer así y se pierde y lo encuentran 20 años después, o quien lo tenía nunca dijo. Tiene sanciones inclusive hasta legales por ese tipo. Dígame, Freddy. Licenciado, una pregunta. Digamos que muere el causante y pasan 20 años
nadie promueve el proceso. ¿Hay alguna sanción o alguna consecuencia de que pase mucho tiempo y que no se promueva el proceso sucesorio? Realmente la ley no establece cuántos años uno tiene para iniciar un proceso sucesorio. Hasta dónde vamos. O sea, hasta dónde vamos, no hay plazo para iniciarlo. No hay plazo. Ahorita le voy a dar la respuesta a su pregunta. Pero la ley establece que para el pago de impuestos, ahí es donde viene el problema, la siguiente fase, la fase administrativa, pero que para el pago de impuestos usted tiene 6 meses para iniciarlo y 3 años para terminarlo. Si en esos 6 meses usted no lo inició, tiene que pagar una multa, una multa del 100% y un recargo del 1% mensual después de haberse vencido los 3 años. Si llegan los 3 años y usted no logró finalizar el proceso porque pusieron muchos pretextos y mucha situación y al final el proceso nunca avanzó porque nadie se ponía de acuerdo a la hora de querer hacer la parte de quiénes iban a ser herederos y quiénes no, y situaciones como esas. Entonces, ¿qué sucede? Hay también una multa por haberlo finalizado después de los 3 años y un recargo del 1% mensual. ¿Quién lo paga? Los herederos. Ahí es donde viene el problema. Por eso es que a veces hay gente que por eso nace el proceso sucesorio al final. ¿Por qué? Porque es muy ostentoso. Al final usted tiene que tener el dinero para hacer el pago que corresponda según la ley de herencia, legados y donaciones. ¿Alguna pregunta con la etapa notarial? Antes de que pase a la fase administrativa. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sí, Eric, en lo que Licenciado, cambia... para serles Sí. así sincero, me faltó un poquito entender un poquito más sobre cuando es derecho irse mejor a derechos gananciales o masas hereditarias, que me distraje aquí una Te cosita. voy a explicar de esta manera. A ver, pues, resulta que usted hizo un pastel, pero cuando usted estaba cocinando el pastel, le llegó a ayudar Evelyn. Y usted le dijo a Evelyn, mira, pues si el pastel nos queda completo, yo te voy a regalar un pedazo del pastel. Entonces, ya cuando usted estaba y saca el pastel, resulta que llega Juan y llega Freddy, que son amigos suyos que usted había invitado a comer pastel. Pero usted, antes de repartir el pastel es los bienes relictos, completo. Pero cuando usted, antes de hacer la partición para darle su pedacito a Juan y su pedacito a Freddy, dice usted, yo le había ofrecido a Evelyn que le iba a dar la mitad del pastel. Entonces, ¿qué hace? Saca la mitad del pastel y se la da a Evelyn. Esos son sus acreedores y todas las obligaciones. Lo que le quedó, que es medio pastel, eso vendrían siendo la masa hereditaria, porque es lo que ya no debe nada a usted y que sí puede repartir. Entonces ya dice usted, vente pues Freddy, vente pues Juan y yo Eric. Y hago la partición del pastel y le da el pedazo que le corresponda a cada uno. ¿Le sirvió la analogía y el cuento del pastel para entender la diferencia entre bienes relictos y masa hereditaria? ¿O fue peor? Pues sí, solo de... Sí y no. Sí, es para saber en qué momento preciso, es más o en qué momento por qué momento me conviene más, ¿verdad? No, a ver, mire, pues es que no sé, primero vamos con los bienes relictos. Los bienes relictos son todo lo que pueda haber que dejó el causante. Esos son los bienes relictos, todo lo que pueda haber. Puede ser que aquí haya un carro, puede ser que haya una casa, puede ser que haya un terreno y así. Pero resulta que de estos bienes relictos usted tiene gente a la cual usted tiene contratos de compromisos y tiene gente que va a cobrar lo que el causante dejó. Entonces él falleció, pero esta persona le debe de cobrar a esa persona que falleció. Entonces resulta que cuando usted ya hace todo el proceso, pues resulta que esta casa la tuvimos que vender porque había que pagarle a él. Pero se quedó con el carro y el terreno. Ese carro y ese terreno, estos dos, forman la masa hereditaria. Ahí le queda clara la diferencia entre bienes relictos y masa hereditaria. Sí, es lo que queda después de pagar las obligaciones. Exacto, después de pagar las obligaciones. Funciona más con dibujos que con el pastel. Y modo, no todo funciona a la primera. Bueno, ahora le explico lo otro. Usted me hizo 2 preguntas. Ahora le explico su segunda pregunta. Resulta que estos son los bienes relictos. De los bienes relictos
esta parte le corresponde al cónyuge supérstite. De esta parte que sobró, resulta que esto son lo que debe. Y esto es lo que se convierte en la masa hereditaria. ¿Va conmigo ahí? Sí. ¿Va conmigo ahí? Vaya. ¿Qué le conviene más a la señora ahí? ¿Pedir derecho de gananciales o mejor irse por la masa hereditaria? Derecho a gananciales. Derecho a gananciales. Ahora, ¿qué pasa? Por cierto, esto para explicar fracciones no es muy conveniente, ¿vieron? Porque ahí no representaban los mismos, pero digamos que sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la masa hereditaria, los gananciales solo son estos? Estos son los derechos de gananciales. Al quitar las obligaciones, resulta que quito este pedazo. Y entonces queda todo este pedazo como la masa hereditaria. ¿Qué le conviene más a la señora? Ese por la masa hereditaria. Eso es lo que usted le tiene que saber explicar a su cliente cuando llegue. Así como se lo expliqué yo con un dibujito, se lo puede explicar usted. La idea es que ella entienda que el derecho a gananciales no siempre le va a beneficiar como esposa. Ahora, ¿qué no puede pasar? Que supóngase que era lo que decía. Resulta que al momento de repartir, digamos que usted viene y dice, por alguna razón, este es el derecho de gananciales. Pero para las responsabilidades, en algún momento no saben cómo hicieron, pero llegaron hasta acá a abarcar la responsabilidad que tenía que pagar. ¿Qué pasó ahí con el derecho de gananciales al momento de querer dárselo a ella? Eric, porque como usted está, ahorita la clase casi que es para usted. ¿Qué pasó ahí con el derecho de gananciales? Que se aumentó. No, ahí se disminuyó. Porque mire, la parte roja se le quitó un pedazo al derecho de gananciales. Eso era lo que creo que Cristian decía. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede una situación así? El pedazo que yo le quité, que es este pedazo que yo le quité, se lo quito a este. Y entonces esto se vuelve derecho de gananciales y esto se vuelve masa hereditaria. Nunca puede ella recibir menos del 50% del derecho gananciales si optó por derecho gananciales. Siempre se reduce a que ella tiene que recibir el 50% del derecho gananciales. ¿Queda ahí claro? Sí. Ahora sí. Ya me quedó un poquito más claro. Un poquito. Dios santo. Me quedó más claro. Muy bien, está bien. Qué bueno. La verdad es que es agradable que pregunten ustedes. La verdad. Si no preguntan, la verdad es que no vamos a aprender todos. Dígame, Sharon. ¿Hay posibilidad de que no quede más hereditaria o sí hay posibilidad que, digamos, estaba endeudado hasta la 5ª generación y... Ah, ok. Sí. Gracias. Es que al final la masa hereditaria es lo que sobra al final. Por eso es que saben que hasta que uno estudia esta parte en derecho, se da cuenta que eso del proceso sucesorio intestado, porque el testamentario no tiene que ver esto. Por eso es ventaja del sucesorio intestado, que usted al final reparte por igual a las personas que tengan derecho. Desventaja es que hay que quitar las obligaciones de los acreedores. Ahora, ¿qué pasa con el proceso sucesorio testamentario? Si él deja, por ejemplo, decir, dejo a Freddy como heredero universal, pero la casa 1 se la dejo a Juan, la casa 2 se la dejo, todas las casas las repartí y a Freddy solo le quedaron que el carro, que un terreno no tan valorado. Entonces, Freddy solo va a responder de las obligaciones que cubra con eso. Y si no cubre con todo ello, pueden abarcar a los legatarios, pero proporcional a lo que van a representar de la casa. Pero no pierden la casa, digámoslo así como tal. O sea, no le pueden quitar la casa completa cuando es un legado. Ahora, si deja todo por legados, pues otra cosa será, pero todo eso ya lo van a estudiar en el proceso sucesorio testamentario. Digamos que la ventaja ahí es que los acreedores en algún punto pueden llegar a perder. Mientras que en los acreedores pueden llegar a ganar todo, como pueden llegar a perder todo si no hay de dónde más sacar. Muy bien. Artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. Procedimiento actuado. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en actas notariales. El notario declarará
promovido el proceso sucesorio extrajudicial y mandará a publicar edictos correspondientes. Artículo 489, avalúos. Simultáneamente con la publicación de los edictos o posteriormente a ellos, el notario podrá pedir por intermedio de la independencia correspondiente el valor de los bienes que son objeto de transmisión hereditaria, el cual se hará constar en el inventario. En el artículo 490 tenemos lo del inventario y que la clave del inventario es que tiene que ser con el valor actual. En el 491 tenemos sobre la junta de herederos y que esa se debe de indicar en el edicto cuando es el día y horas señalados para la junta de herederos y ese día se debe de hacer. Expresan, esa es la clave de la junta de herederos, se expresa, se acepta la herencia o legado y si se reconocen recíprocamente sus derechos hereditarios o no. La inasistencia justificada de algún heredero o legatario no impedirá la celebración de la junta, pudiendo hacer constar posteriormente ante el notario lo que convenga a su derecho. O sea, puede ser que eran 3 los llamados, yo me justifico, me enfermé, no puedo llegar, pero voy a llegar en una semana para que veamos cómo quedó todo. Y cuando ya llegue yo, se puede hacer ver lo de mis derechos. Audiencia de la Procuraduría General de la Nación, pues llenado todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente a la Procuraduría General de la Nación con el objeto de recabar su parecer. Reconocimiento de herederos y legatarios. Con vista de lo actuado, de los documentos aportados y del dictamen de la Procuraduría General de la Nación, el notario resolverá de forma razonada reconociendo como herederos legales a quienes corresponda. Una homologación es la aprobación o confirmación judicial de determinado acto. Es decir que, ¿se recuerdan que habíamos dicho que en el caso de menores incapaces y ausentes, qué pasaba? Se debía de tener una resolución judicial de las reparticiones, creo que era algo así. Entonces, ahí es donde aplica esta homologación, que es cuando el juez recibirá las actuaciones, ya sea en virtud de lo dispuesto en los artículos, porque el notario lo estime conveniente si encontrare que está en forma, procederá a su aprobación sin más trámite, dictando el auto que en él consigne, y que está aprobado el fallecimiento, el nombre de la dirección. Es lo mismo que va a llevar el auto, pero en este va a ser obligatorio que se pida que un juez lo homologue, o sea, que el juez haga las veces de hacer la resolución, aunque no es que se esté yendo judicial por una imposición, sino por una obligación legal, que cuando son incapaces, ausentes y menores, un juez debe declarar cómo van a quedar los herederos. Al quedar firme la decisión judicial, el expediente volverá al poder del notario con certificación de lo resuelto. Liquidación fiscal. Aquí empieza el trámite del proceso fiscal. El proceso administrativo. Se hace en el formulario SAT 1004. El notario entregará el expediente a la dirección, al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas, para que sin otro trámite y con base en lo actuado, practique la liquidación de los impuestos respectivos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. El expediente será devuelto al notario con certificación de lo resuelto y el testimonio de las partes conducentes se va a enviar para que pueda ser llevado a cabo en los registros. Eso lo tienen los artículos 496 y 97. Aquí pues pegué 2 veces el 97. En el 498, pues finalizamos el proceso enviándolo al Archivo General de Protocolo. No hay plazo. Simultaneidad de proceso, y aquí está lo que me preguntaba alguien, sustitución del notario. En cualquier momento los herederos podrán reemplazar al notario ante quien se haya radicado el proceso sucesorio extrajudicial. Lo que sí es que deben de pagar por concepto de honorarios proporción del trabajo que haya realizado. Para quien me preguntaba de si se podía. Si se llevan varios procesos sucesorios, se promueven por distintos herederos simultáneamente ante diferentes notarios, no me dan de acuerdo de las partes para reducirlo a uno, se remitirá a todos al juez competente para continuar, porque al final hay una litis. Entonces, la etapa administrativa es la que se lleva en la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, que más comúnmente lo conocemos como DICABI. Esto no lo ve el notario, esto es interno dentro del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y qué es lo que sucede? El notario, después del auto de declaratoria de herederos, lo que va a hacer es que entrega el expediente completo a la dirección de DICABI, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. ¿Qué hace la dirección? Recibe el expediente, entrega una notificación, entrega una resolución de trámite donde hace constar que el expediente ha sido recibido. Se lo entregan a una persona en particular. Esta persona revisa todo el expediente, ve que no falta nada, que todos los documentos están en ley, mira el dictamen de la Procuraduría General de la Nación y el auto de declaratoria de herederos, y con base a todos estos documentos y el inventario, hace los cálculos de qué impuestos deben de pagar y cuál es el monto que le corresponde a cada persona. Ya que tienen este documento, lo que va a suceder es que esta persona lo traslada a la Contraloría General de Cuentas, porque hay bienes del Estado, hay importancia para el Estado determinar que los impuestos estén bien calculados.
La Contraloría General de Cuentas revisa todo el expediente, revisa los cálculos que hizo este operador y hace un dictamen donde declara si procede o no procede los cálculos hechos. Si lo declara a favor, prosigue el proceso, y si lo declara en contra, el proceso hay que hacer las rectificaciones correspondientes y luego hay que volverlo a llevar y al final va a quedar a favor. Ya que está declarado a favor el impuesto, se le entrega otra vez al operador o a DICABI y el DICABI notifica al notario o al interesado para que él haga el pago del impuesto. Ya que él pagó el impuesto, en el DICABI le van a entregar un oficio dirigido al Registro General de la Propiedad donde haga constar que los bienes inmuebles deben de ser, que ya se cumplió con el pago de los impuestos y que debe de proceder a los registros correspondientes. Eso se lo van a pedir en la parte del registro. Y con eso termina la parte de la fase administrativa. En esencia dice, si se concreta el enviar el expediente a la Dirección de Catastro y Avalúo de Inmuebles del DICABI, sección de herencias, legados y donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de un memorial original y duplicado. Datos que debe tener este memorial: datos de la persona del requirente, dirección de recibir notificaciones, el número de identificación tributaria de los herederos, correo electrónico, número de identificación tributaria y colegiado activo del notario, teléfono del notario requirente por si necesitan comunicarse y qué peticiones van a hacer. La petición es que se declare, que se hagan los cálculos del impuesto correspondiente, que se admita para su trámite el expediente, que se hagan los cálculos, que se envíe a la Contraloría General de Cuentas, que se reciba los medios de prueba y que se dicte la resolución que en derecho corresponda. Ya que tenemos esta etapa, entonces, ¿qué va a pasar? La dirección revisa el expediente, le da ingreso, inicia el procedimiento de liquidación. El objeto del procedimiento de liquidación, pues, es calcular los impuestos y qué porcentajes corresponden. Se pueden dar liquidaciones de tipo total cuando un solo heredero paga, de tipo parcial cuando hay uno o más herederos, o una adicional. Fíjense que el cálculo, ahí hubo un error de cálculo, entonces hay que rectificar y hay que hacer el pago de lo que falta. Ya que tenemos este pago, aquí viene la pregunta que me hacía Freddy, si no estoy mal. Entonces, ¿qué sucede con el pago? Entonces, deben determinar el impuesto. Se analiza si corresponde pagar multas y recargos por concepto de intereses. Se tienen 6 meses para que se radique el proceso. Si no se inicia en 6 meses, hay que pagar multa e intereses. Si se tienen 3 años para finalizar, no se cumple con la finalización de 3 años del proceso, hay que pagar multas e intereses. Por el incumplimiento se paga una multa del 100%. Si los impuestos son de 80,000 quetzales, ustedes deben de pagar 160,000 quetzales de impuesto. Y si se tardan 12 meses, el 1% de los 80,000 quetzales por cada mes. Por eso es que están complicados los procesos sucesorios en la parte de los pagos. Casi siempre la gente le dice, cuando va a empezar un proceso sucesorio, lo primero que dicen es, mire, empiece a ahorrar sus 60,000 quetzales para el pago de impuestos. Porque si no se pagan los impuestos, el proceso sucesorio es difícil que siga. Lo otro es que hay que pagarlo rápido. Se tienen 10 días para hacer el pago después de que se le notifica. O sea, que no hay mucho plazo y no hay aquello de hagamos un convenio de pago. De la fase administrativa es así. DICABI determina el impuesto, multas y recargos, remite el expediente a la Contraloría General de Cuentas, aprueba la liquidación, emite una providencia y ordena una corrección si hay una liquidación. El expediente regresa a DICABI, se notifica a los interesados, se gira la orden de pago y tienen un plazo de 10 días siguientes para poder hacerlo. La notificación es de tipo personal. ¿Dudas con la fase administrativa? ¿No? ¿Cómo se cancela el impuesto? Plazo de 10 días, formulario SAT 8490 es el actual. Se cancelan bancos del sistema, se presentan 2 fotocopias del pago elegible y se adjunta la notificación. ¿Cómo se hace constar el pago? La dirección extiende un certificado del procedimiento de liquidación fiscal, emite un oficio dirigido al registrador de la propiedad y si no están de acuerdo con el impuesto como fue determinado, ustedes pueden presentar un recurso de reposición. Esa sí es pregunta de examen. El procedimiento de recurso de reposición se interpone a los 3 días, audiencia en 5 días, diligencias para mejor fallar 10 días, resolución en 15 días y notificación de la resolución en 30 días. Si se dan cuenta, si interponen un recurso de reposición, tienen la dificultad que ya son 30 días más que deben de sumarle al proceso. Y si ahí van sobre el tiempo, la verdad es que ahí, como ya están ustedes entregados, ya lo entregaron en tiempo, pues ahí se puede, ya el plazo se queda congelado. De la fase administrativa,
remisión del expediente, se elabora la liquidación fiscal, se aprueba la Contraloría, se notifica, se hace pago del impuesto y se devuelve al expediente al notario. Y la etapa registral es la más sencilla de todas, porque en esta lo que hacen es que extienden los testimonios de las partes conducentes y se envían los avisos correspondientes a la Dirección de Catastro Municipal, a la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, para que con ello, ¿qué deben de representar ante el registro? Testimonio irregular en original y duplicado, certificación que acredita la liquidación fiscal, oficio original del DICABI, que es el que les entregan, constancia de estar al día del pago del impuesto, formulario de primer ingreso, y un folder se adjunta a todos estos documentos. ¿Qué documentos deben de tener? Original y fotocopia del documento personal de identificación, certificación de partida de nacimiento, certificación de partida de nacimiento de cónyuge supéstite, certificación de partida de nacimiento del causante, certificación de partida de función, certificación de documento personal de identificación del causante, certificación de partida de matrimonio del causante, certificado de negativa de capitulaciones matrimoniales, original y fotocopia de testimonio. Todos estos son los documentos que van a ver ustedes en el expediente. Certificación reciente de registro de propiedad, facturas relacionadas con gastos de última enfermedad, copia del recibo de pago del impuesto único sobre inmuebles, y el testimonio regular va a tener auto declaratoria de herederos y legatarios, acta notarial de inventario, opinión favorable a la Procuraduría General de la Nación, certificación de liquidación fiscal, el oficio que mandan al registro de la propiedad, formulario de SAT mediante el cual se pagó el impuesto, y debe ir numerado, firmado, sellado cada hoja dentro de un folder. Y la fase registral termina así: devolución del expediente al notario, compusión de testimonios, presentación de testimonios a DICABI Catastro Municipal y, por último, remisión al Archivo General de Protocolo. Dígame, María José. Perdón, licenciado, ¿podría volver a poner los documentos que se solicitan para iniciar el procedimiento, para poder anotarlos, por favor? Estos los pueden encontrar, chequéenlos con el documento que ustedes tienen con el documento que se les mandó del expediente. Revise los que están ahí. Y si aún ahí dice, yo creo que me falta alguno, me dice, ya lo vemos. Y en esencia, pues fíjese que se nos tiene que quedar Freddy porque lo pregunta. En esencia, ese es el proceso sucesorio con todo y los incidentes que pueden haber al momento de hacerlo. Y con eso, ¿qué vamos a ver el día lunes? El día lunes van a analizar con la licenciada ya el expediente. Entonces ya van a ir viendo cómo van esas etapas, se van mostrando en el expediente, y ahí es donde ya ustedes van a ir como terminando de hacer esas anotaciones que me preguntaba María José, de cuáles son los documentos que debo de tener. Pero eso están en la ley, al final lo leímos en un artículo. El día miércoles tenemos clase. El sábado vamos a tener clase. El sábado lo que vamos a hacer es ver la redacción de estas actas, porque es bueno que aprendamos a redactar estas actas. Más que la introducción, vamos a ver ahora sí el cuerpo del acta de notarial de requerimiento del proceso sucesorio. El cuerpo de cómo es, cómo van o sea, vamos a ver cómo la parte, pero el expediente, pero cómo ustedes lo pueden, de alguna idea, aprender a redactar. Porque al final esa es parte fundamental de lo que... Y con esto... bueno, esto tal vez lo abordamos ya un sábado, que es la ley de herencia, legados y donaciones, pero esta la verdad es que es una ley que no, que ustedes la van a leer después por su cuenta, pero vamos a ver si la abordamos en un sábado. Y con eso pues termina el proceso sucesorio intestado. La clase por lo general empieza a las 8 y termina en promedio como a las 10 de la noche, por ahí, porque siempre entre preguntas y que cómo se hace y que vamos haciendo ensayos y demás, nos extendemos un poco. Pero, listo. ¿Qué les recomiendo? Apréndanse este proceso, por favor, más que para el examen, es porque les va a servir para la vida, y segundo, porque se los van a preguntar en su privado. En la fase privada, civil y notarial, seguro, pueden preguntar a todos sus amigos que hayan pasado las fases y le van a decir, mira, y te preguntó el proceso sucesorio. Sí, le van a decir, sí. Muy bien, ahora sí. Queda abierto para dudas, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que discutamos. Y si no, pues hemos finalizado la clase de hoy. Respecto a los libros, licenciado, tengo una duda, así como para el primer parcial se usó de preferencia el de Nery Muñoz, ¿ahorita habría que usar solo ese únicamente o hay que usar algún otro para así como referencia? Mire, pues, le voy a enseñar.
Así solo un vistazo. Estos son los que yo uso para para hacer la clase. Ahora les voy a decir cuáles son. El Código Procesal Civil y Mercantil, que seguro lo tienen que tener. El Código Civil, porque seguro lo tienen que tener. El Código de Notariado con la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. El proceso sucesorio extrajudicial de Consejo Notarial de Luis Arturo Pimentel. Este está bueno, la verdad. El del doctor Neri Muñoz, que este lo tiene la mayoría. Este me parece interesante, hay varias cosas que he tomado nota de ahí. El Manual de Jurisdicción Voluntaria de Nidia Lisset Sánchez Aquino, es este. El Notario ante la Jurisdicción Voluntaria de José Antonio Gracias González, él es muy bueno para escribir. Este y el anterior, este que es el Procedimientos Notariales dentro de la Jurisdicción Voluntaria de Ricardo Alvarado Sandoval, estos dos, escribían este libro juntos. Este libro antes eran los dos autores, escribían este mismo libro, pero no sé qué pasó ahí, pero después pasó que uno no escribía y el otro sí. Pero son muy parecidos. Esos son como los libros con los que puede profundizar. Ahorita acaban de sacar uno que no está tan caro sobre el proceso sucesorio. Vale como 100 quetzales, 90 quetzales. Yo no lo he visto, pero quiero ver si lo encuentro. Y si lo encuentro, pues con mucho gusto. Les mandamos foto en el grupo. Yo recuerdo que les pusimos foto de todos los libros que recomendaba yo para el curso. Pero si no están, voy a volvérselas a repostear para que puedan verlas. Pero los últimos son El Notario ante la Jurisdicción Voluntaria de José Antonio Gracias González. Y el otro es Procedimientos Notariales dentro de la Jurisdicción Voluntaria. Este es de Ricardo Alvarado Sandoval. Este creo que ya no lo venden, que falleció, y creo que ahora están vendiendo otro de otro autor, con el título similar, pero de otro autor. La verdad es que todos tienen algo importante, todos le aportan más de algo, pero todo está al final en la ley. Todo está en la ley. Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ricardo. Buenas noches, licenciado. Yo sé que pues sonará muy repetitiva la pregunta, pero digamos, si solo me basara en el Código Civil, Código Procesal Civil y en el libro de Neri Muñoz, estaría pues estudiando a gran medida lo que pudiera venir en el examen. O podría comprar, o sí, lo que pasa. Estudiar, por ejemplo, un libro de, por ejemplo, de Luis Arturo Pimentel, que tengo entendido que en la librería jurídica pues se puede obtener, ¿verdad? Pero no sé si así sinceramente no sé si pues valdría la pena el gasto o me puedo basar bajo los códigos y el libro de Neri Muñoz. Acaba de decir una frase que yo no le puedo contestar. La verdad es que si yo le enseñara los libros que tengo, va a decir usted, para mí todo libro vale la pena porque no es un gasto, es una inversión, porque es su aprendizaje. Para mí, ese soy yo, José Pérez. Entonces yo nunca tomo un libro como un gasto, sino al contrario. Siempre aprendo más de algo de los libros. Alguien me preguntaba, mire, ¿cómo le hace para saber tanto? Porque leo un montón. O sea, solo miren los cuantos libros leí para armar la clase. Es bueno que vaya adquiriendo libros. Yo creo que siempre es bueno. Evidentemente el del doctor Neri Muñoz es muy completo porque es un libro específicamente creado para los cursos. Él daba estos cursos en su momento. Pero hay como pequeñas cosas que pueden irle aportando entre uno y otro. Si quisiera comprar un complementario, tal vez que no está, que digamos que no puede, porque el del doctor José Antonio Gracias y el del doctor Ricardo Alvarado, creo que esos valen como 300 quetzales, creo yo. Pero el de Nidia creo que vale un poco menos. Y el de Nidia tiene como otros comentarios que pueden complementarle muy bien al del doctor Neri Muñoz. Si quisiera como un segundo solo como para complemento, porque sí hay cosas que a veces puede ser que en donde el doctor Neri Muñoz están más escuetas y otro los profundiza un poco más. Por eso es que al final voy adquiriendo diversidad de libros, porque hay cosas que uno tiene y que el otro solo las menciona, pero las profundiza más y eso le puede dar una mejor comprensión. Pero eso va a depender mucho de su bolsillo, al final eso sí es cierto. Va a depender mucho de su bolsillo.
Ok, mil gracias, licenciado. Sí, Con de hecho, gusto. yo me estoy basando también en los libros en los libros que son muy buenos, los de la Academia FAN, que también pues traen bastante información y completa los de Neri Muñoz, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que usted dio, ¿verdad, Lick? Y pues no se encuentran en ninguno de esos libros, entonces pues estaría perfecto pues invertir en otros, como usted dice. Sí, sí, la verdad es que es una buena inversión, es una buena inversión. Se lo digo porque para sus privados hay cosas que le preguntan a uno y dice uno, ¿y esto dónde está? Y al tener diversidad de libros, dice usted, esto no está en algún X, Y, Z libro. Y como usted mismo dijo, Afán, por lo general condensa la información porque los libros están enfocados para que usted aprenda la fase para privados, pero más como, digamos, como más podría ser. Entonces puede ser que hayan cositas que son, si usted ve el proceso sucesorio testamentario, solo le dan la fase en la parte de notariado y en la parte civil sí dan varios subcapítulos del proceso sucesorio como tal, pero la parte, digamos, de esto que vimos ahora, ellos lo resumen en 2 hojitas, por ejemplo. Solo le dan los pasos de los trámites y ahí termina el proceso sucesorio. Es como lo que hay que tomar en cuenta. Aquí escribieron algo. Sí, yo les comparto otra vez el nombre de los libros para que ahí los guarden. Y pues si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho su tiempo, de verdad. Gracias por participar. Si ustedes participan, la clase es más interesante porque hay preguntas que a mí se me pueden ir, ejemplos o cosas como esas. O a veces cuando alguien pregunta me da la pauta de explicarlo de otra manera y eso les puede ayudar a que si no había quedado tan claro y por pena no preguntaron, pues les quede más claro. Siempre participen, de verdad. Persona que se queda callada en esta carrera, hablar es una de las cosas fundamentales. Entonces es bueno que pues siempre exterioricen y pregunten. Si no hay más dudas, ha sido un gusto, pasan feliz noche y nos platicamos el sábado de 8 a 10 de la noche para ver la parte de redacción. Se cuidan, por Buenas favor. noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.